con la ciudad en la cual se está viviendo. Estábamos hablando del plan para Chicago, que es de 1904, si no me equivoco. En este caso ahora estamos hablando para el plan de la Ciudad de Buenos Aires, de 1923, Plan Regulador y de Reforma para Buenos Aires, de la Comisión de Estética Edilicia, que se conoce genéricamente o popularmente con el nombre del Plan Noel, porque Noel era el intendente de la ciudad en ese momento. O sea que si ustedes van a la biblioteca y dicen, busco el plan de la Comisión de Estética Edilicia, por ahí no les saben decir, pero si dicen el Plan Noel, enseguida lo van a ubicar, que es el nombre con el cual se lo reconoce popularmente. Acá también aparece la idea del centro cívico, digamos, y de varios centros cívicos en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, en este caso aparece, digamos, toda la Plaza del Congreso, aparece un centro cívico municipal, que es el que está acá. Recordemos que recién se estaban construyendo las diagonales, la 9 de julio no aparece todavía, como no estaba construida, digamos, si bien acá está enunciado. En una de las terminaciones de las diagonales, que tampoco se terminó por construir o por llevar a cabo, está el Centro Cívico Municipal, porque acá nosotros tenemos los tres poderes dentro de la ciudad. Por un lado, el Ejecutivo Nacional, por otro lado, el Legislativo Nacional, y por otro lado, el de la sede del gobierno municipal, que en ese momento la municipalidad era una simple delegación del gobierno de la nación, pero bueno, también tenía sus edificios propios. O sea que acá también, digamos, en esta idea de modernizar la ciudad, aparece toda esta serie de centros cívicos que están vinculados entre sí. En el caso, acá vemos otro plan que es para la ciudad de Río de Janeiro, que se hace en el 29, que lo hace un francés, Agache, y que también plantea el centro cívico como uno de los centros neurálgicos de la ciudad. En esta imagen queda claramente expresado, digamos, digamos, de la misma manera que nosotros veíamos el caso del plan para Chicago. Acá vemos un tejido muy homogéneo en cuanto a la configuración de las manzanas y la edificación, y dentro de ese tejido homogéneo se destacan los edificios que forman parte de este centro cívico. Recordemos que para esa época Río de Janeiro era la capital del Brasil, entonces necesita este centro cívico aparece como el lugar donde se van a concentrar todos los ministerios, los grandes ministerios, y que tienen este carácter monumental, como se puede ver en esta imagen acá del mismo plan. Algunos de estos ministerios se construyeron, digamos, pero este fue un proceso muy lento, y bueno, y después Brasil, Río de Janeiro deja de ser la capital, o sea que creo que se construyeron 2 ministerios nada más, y después la capital se trasladó a Brasilia. En el caso de Rosario, ya estamos más adelante en el tiempo, en el 35, pero también aparece la idea de centro cívico. En este caso, el centro cívico se iba a organizar en torno de la Plaza San Martín y, digamos, ubicado sobre un eje, una nueva avenida este-oeste que se abría en la ciudad, y una nueva avenida que iba a ir ubicando, o iba a ir tejiendo o enhebrando distintas situaciones, desde la costa hasta la nueva estación, la gran estación central ferroviaria que iba a estar ubicada sobre Avenida Francia. Y este centro cívico entonces iba a reunir todos los edificios públicos de la ciudad, ensanchando, como ustedes pueden ver en la imagen, lo que era en ese momento la Plaza San Martín. Queda el edificio de la jefatura, queda el edificio de los tribunales provinciales, hoy Facultad de Derecho, pero el resto, digamos, se demuelen otras 2 manzanas más como para armar este centro cívico, entendido también como una gran explanada, igual que en el centro de Chicago, el centro cívico de Chicago, donde se van a ir ubicando después los edificios de la administración. Ese plan lo hizo Guido, y Guido reitera, digamos, esta idea de centro cívico y de avenida central en distintos planes, por ejemplo, en este caso para el plan de la ciudad de Tucumán, donde, digamos, este proyecto incluso presenta 2 variantes, uno más
tradicional, respetando la arquitectura del lugar, o reconstruyendo la arquitectura del norte de la Argentina, y en otro caso más vinculada con ideas del movimiento moderno y de estos grandes edificios de carácter monumental, como puede ser el edificio de los tribunales que nosotros vemos en la primera imagen a la izquierda. Ese edificio de los tribunales se terminó construyendo, la plaza también, y la avenida central esta se hizo solamente una cuadra. Así que dentro de esta idea de centros cívicos en en las ciudades argentinas y en los planes de esa época siempre van a estar presentes. Por ejemplo, en este caso en la ciudad de Mendoza, dos centros cívicos o dos centros de gobierno, uno vinculado al gobierno provincial y otro vinculado al gobierno municipal. Y acá aparece también el centro hotelero, o sea que ya aparece una especialidad, digamos, una especialización funcional de estos centros. Unos son los verdaderos, o los centros cívicos como se entendían hasta ese momento, pero después los otros centros que se van a ir construyendo tienen este carácter de atractores dentro de la ciudad. El centro hotelero, el centro religioso, o sea, son centros que, digamos, son concentradores de grandes movimientos hacia esos lugares por parte de la población. Y Buenos Aires, como no podía quedar afuera, también tiene en este momento, entre los años 30 y 40, también sus proyectos de centros cívicos. En este caso son proyectos que se hacen desde la dirección del plan de urbanización, donde estaba trabajando De la Paulera, y tengamos en cuenta que De la Paulera fue uno de los autores del plan para Rosario del 35. Oscar, Sí, sí, dale. escúchame. Sí, Los sí. chicos acá preguntan si vos podés en algunas diapos ir marcando con el cursor lo que estás hablando. Si podés hacerlo. Eh, No sé si sale. no, no puedo, a ver, sí, sí puedo. ¿Se Bueno, ve? fíjate, cuando hables, señalale por ahí algunas cuestiones. ¿Eh? Bien. Listo, Bueno, gracias. listo, bárbaro, gracias. Bueno, acá vemos, digamos, en este proyecto de Centro Cívico para la Ciudad de Buenos Aires, o sea que parte de la Plaza de Mayo. Acá desapareció el Cabildo, digamos, porque tenemos la Plaza de Mayo y acá donde estaba el Cabildo desapareció. Tenemos la Avenida de Mayo, llegamos a 9 de julio. 9 de julio todavía no se había empezado a construir, a abrir, mejor dicho, porque esto es del año 34, y llegamos hasta, digamos, todo esto tiene un carácter monumental, hasta llegar al otro centro cívico que es la Plaza del Congreso, y en este caso tenemos el Centro Cívico Monumental. Bien, estos otros, digamos, los nuevos proyectos, digamos, son maquetas del proyecto. Incluso acá, digamos, tenemos la ubicación de la nueva catedral, o sea que hay, digamos, proyectos de renovación total de lo que es la Plaza de Mayo. En este caso acá vemos otros proyectos, se hicieron muchos proyectos de centros cívicos para la ciudad de Buenos Aires. En este caso es el de Beretervide, también entre los años 30 y 40, donde, digamos, lo hace fundamentalmente en la avenida 9 de Julio, que estaba por abrirse, digamos, y donde aparecen los edificios del gobierno. O sea, y esta gran avenida en algunos sectores se transforma como una gran explanada. En este caso tenemos otra serie de proyectos, algunos de proyectos de centro cívico, otros digamos, dentro de ese proyecto de centro cívico, la sede del gobierno nacional. Este es interesante para ver, digamos, el valor que se le otorga también a todos estos otros elementos estructurales que son las grandes vías de comunicación de la ciudad, que van articulando todos los parques de la costa con toda una serie de edificios que son de carácter emblemático en el interior de la ciudad. Acá hay un detalle de lo que se llama Centro de Gobierno Nacional, donde acá hay como una estructura de ese proyecto, y en este caso nosotros podemos ver que la estructura tiene un valor jerárquico en relación a cómo se van ubicando los componentes de este proyecto. Digamos, este proyecto lo hace por un arquitecto muy católico, por lo cual entonces, digamos, en el extremo
norte, perdón, donde, epa, ahí está, donde se ubica, digamos, donde comienza el proyecto, está, digamos, la catedral, y, digamos, la catedral, el monumento a la patria y todos los demás proyectos y las vías de comunicación quedan subordinados, digamos, a ese elemento central, donde está, por ejemplo, la presidencia y donde están otros edificios del gobierno, los ministerios, etcétera, etcétera. O sea que, digamos, por proyectos, digamos, Buenos Aires no se quedó atrás, tuvo toda una gran serie de proyectos, e incluso también Ángel Guido también hace un proyecto de centro cívico en la ciudad, pensando ya en la apertura de, digamos, la apertura. Este es un proyecto de Ángel Guido para la apertura de la 9 de julio en Buenos Aires, donde, digamos, ese proyecto, digamos, no es una vía de circulación, sino que es, digamos, como ustedes pueden ver en esta imagen, a ver acá, una gran explanada alrededor de la cual se van ubicando los edificios y hasta llegar a los edificios del gobierno que están en este punto, digamos, son estos edificios de mayor altura. O sea que hubo proyectos más tradicionales, otros más modernos, otros más monumentales, pero siempre hubo proyectos de centro cívico. O sea, ¿por qué el centro cívico? Porque es un elemento que se consideraba necesario que fuera parte de la ciudad. Entonces, por eso todos los proyectos en ese momento, digamos, perdón, todos los planes de esa época, entre los proyectos van a tener un proyecto de centro cívico. Y así, todos los planes de esa época también van a tener, no todos, pero muchos de ellos, van a tener, digamos, otro tipo de proyectos, que es proyectar la entrada a la ciudad. La entrada a la ciudad, o la principal entrada a la ciudad en ese momento, estaba dada fundamentalmente desde el agua. Entonces, todas las ciudades que fueran ribereñas, o sea, con costa en el mar, en un lago o en un río, siempre iban a tener un lugar de contacto entre el agua y la ciudad que iba a ser convertido o entendido como la puerta de entrada a la ciudad. En este caso, estamos viendo el plan para Chicago, de los mismos autores que habíamos visto antes, donde, perdón, se plantean, digamos, también un gran espacio verde, que va a ser la entrada a la ciudad, y en ese espacio verde se iban a ubicar los edificios de la cultura, por ejemplo, la biblioteca, la sala de exposiciones, el museo, etcétera. Todos aquellos edificios que dieran cuenta de un cambio cualitativo en la ciudad. Que la ciudad no solamente crecía en su número de habitantes, sino también crecía en calidad de equipamientos que tenía la ciudad. Y esos nuevos equipamientos entonces forman parte de este lugar de la ciudad que se conocía con el nombre de las puertas de entrada a la ciudad. También para Buenos Aires se formularon estas propuestas de puerta de entrada. Acá vemos también en Plaza de Mayo, donde desapareció la Casa Rosada, desapareció el Cabildo, desapareció la Catedral, desapareció prácticamente todo, y se reformula todo este gran proyecto de carácter monumental que iba a ser la puerta de entrada a la ciudad. O sea que acá vemos la Avenida de Mayo, acá vemos una de las diagonales, que ya estaba construida en parte en ese momento. O sea que, digamos, acá vemos otra vez cómo, en este caso es un proyecto también del mismo plan que habíamos visto antes de la Comisión de Estética y Edilicia, que aparece, no es que no se propuso exclusivamente había otros proyectos también, pero como hay como una diversidad de proyectos para pensar la puerta de entrada de la ciudad como un lugar emblemático de la ciudad, era prácticamente, digamos, el sitio más emblemático que iba a tener en la ciudad, junto con el centro cívico. Acá también, en la ciudad de Buenos Aires, se piensa la relación entre la costa y la ciudad, por un lado la puerta de entrada, pero por otro lado todo el tratamiento del borde ribereño. Acá vemos, en este caso, digamos, toda una avenida costanera que iba a continuar desde Plaza de Mayo al norte y pasando también los límites administrativos de la ciudad, que era un gran paseo
sobre el cual se iban a ir ubicando distintos barrios, en general todos bajo la modalidad de barrio jardín, muy típicos de ese momento, siguiendo las ideas de la ciudad jardín. También en el caso de Río de Janeiro, el mismo plan que habíamos visto antes, también se piensan los bordes de la ciudad, en este caso de la misma manera que en Buenos Aires, con un gran parque y también, digamos, con las puertas de la ciudad. Y las puertas de la ciudad también se distinguen del resto del tejido por tener un carácter monumental, o sea, aparecen edificios vinculados fundamentalmente con actividades de carácter público que, digamos, rodean esa gran explanada que es la entrada de la ciudad. Y por ejemplo, acá vemos cómo se imaginaba Agache ese lugar, digamos, los edificios públicos y una gran explanada, y en este caso de la imagen, una imagen nocturna con una iluminación especial que destacaba el valor del lugar y el valor de los edificios de ese lugar. También aparecen equipamientos especiales en estos planes, en estos nuevos planes urbanos. O sea, toda ciudad que se preciara de ser una ciudad moderna, en sus planes tenía que tener este tipo de proyectos. Acá vemos en el caso de Río de Janeiro, también en el plan de Agache aparece el plan de la ciudad universitaria, todo un predio de un sector de la ciudad que se iba a destinar a los edificios de las distintas facultades que se organizaban en la Universidad Nacional de Río de Janeiro. En el caso de Rosario aparece una propuesta de un predio ferial en la isla del Espinillo. Bueno, Guido le dio una forma medio particular a la isla del Espinillo, y en la isla del Espinillo se desarrollaba este predio ferial. O sea, todas las grandes ciudades hasta ese momento venían desarrollando en casi forma anual o bianual las grandes exposiciones universales. Habían empezado en Londres y en París, después está la de Chicago entre las más conocidas, entonces toda ciudad que se preciara de tal tenía que tener su predio ferial. En algún momento iba a realizar una exposición de tipo internacional, entonces tenía que tener un lugar adecuado para el desarrollo de esos planes, de esas actividades. Bien, entonces en este primer caso vemos cómo los proyectos son proyectos que se refieren específicamente a sitios emblemáticos de la ciudad y que muchos de ellos tienen un carácter monofuncional. O sea, centro cívico es el centro de la administración pública en general, las puertas de entrada es un gran parque o una gran explanada con edificios de carácter público también, y después los grandes equipamientos también todos son de carácter monofuncional, o sea, o la universidad o el predio ferial, que generalmente eran estos dos grandes equipamientos que aparecían como novedosos dentro de la ciudad. Ahora vamos a ver otro tipo de proyectos, que son los proyectos de renovación urbana de los años 50, entre los años 50 y 60, que los podemos ubicar, que son proyectos de áreas interiores. Acá pasamos a otro tipo de proyectos. En algunos casos estamos hablando de reconstrucción de áreas centrales, en otros de nuevas áreas centrales, en otros de centros direccionales, y en el otro sería de renovación urbana. Acá, digamos, no planteamos los proyectos de vivienda, porque en este momento también tenemos que en las ciudades, por motivo de la reconstrucción, fundamentalmente después de la guerra, tiene que construir rápidamente grandes conjuntos habitacionales para alojar a la población. Digamos, ese sería otro tipo de proyectos y que nosotros no vamos a detenernos en este caso, sino que estamos hablando de estos proyectos de renovación de áreas interiores. Por un lado, tenemos la reconstrucción de áreas centrales, que en este caso la reconstrucción de la ciudad, ya sea en términos de vivienda, ya sea en términos de área central, en general, vamos a ver que no siempre es así, pero en general siempre se responde en estos casos a las ideas del movimiento moderno. O sea, toda esta reconstrucción responde a las ideas del movimiento moderno. Las ideas que se venían formulando desde los años 20 y que se consagran después en los 30 con la Carta de Atenas,
digamos, la difusión de esas ideas queda interrumpida fundamentalmente por la guerra. Entonces, después de la guerra es cuando, a partir de esta reconstrucción en las ciudades europeas, es que se pone en práctica estos principios del movimiento moderno. En este caso es Coventry, una ciudad inglesa que fue muy bombardeada por los alemanes durante la Segunda Guerra, prácticamente quedó destruida y se reconstruye el centro. Ahora, el centro no se reconstruye tal cual estaba, sino que se reconstruye de acuerdo con nuevas ideas en ese momento del movimiento moderno, que era, digamos, concentrar los edificios de la centralidad en un solo lugar, en una gran plataforma, y donde la circulación fuera fundamentalmente de carácter peatonal. O sea que el centro acá, digamos, como se puede ver en estas imágenes, se desarrolla en esta plataforma que en general es de circulación peatonal y sobre la cual se van ubicando los distintos edificios de la administración pública y del comercio. Digamos, acá vemos una imagen de ese centro, digamos, acá, digamos, que no era de carácter monumental en su edificación, pero sí, digamos, tenía esta característica de circulación vehicular. Esa estricta diferenciación entre la circulación vehicular y peatonal que se planteaba en el movimiento moderno queda acá plasmada específicamente en este tipo de proyectos. Acá hay otro proyecto también de reconstrucción de área central, pero que no sigue las ideas del movimiento moderno. Esto lo habíamos visto, si yo no me equivoco, algunos de ustedes lo vieron en intervención urbanístico. Esta es la apertura, o mejor dicho, la reconstrucción de la Karl Marx Allee, que es una de las avenidas centrales de Berlín, en este caso del Berlín de la posguerra y del Berlín que quedó, lo que se llamó el Berlín Oriental, o sea, lo que quedó dentro del sistema socialista. Acá, digamos, bueno, en estas imágenes vemos lo que quedó después de la guerra, la inauguración de las obras de la avenida y ya en los años 60 cómo había quedado reconstruida esa avenida. O sea, esta avenida es prácticamente un centro de la ciudad, de carácter monumental, digamos, porque responde a las ideas, en este caso no está respondiendo a las ideas del movimiento moderno, sino que está siguiendo el modelo de la arquitectura estalinista vigente en ese momento en lo que era la Unión Soviética, donde la monumentalidad no está dada solamente en los edificios del gobierno, sino que está dado, y en particular, en los edificios de vivienda. Entonces, en este caso, de estos edificios de carácter monumental, por, digamos, los bloques que configuran, responden a esas ideas de la arquitectura estalinista de la época. Acá vemos distintas imágenes. Pero bueno, esta es otra modalidad, esta otra forma de reconstrucción del centro, otra de los proyectos que se llevaban adelante en la ciudad. Y acá estamos hablando de proyectos que se ejecutan, mientras que en el otro caso estábamos hablando de proyectos de planes, la mayor parte de ellos no se ejecutaron. Bien, distintas imágenes que dan cuenta del carácter de la transformación, donde aparecía fundamentalmente la vivienda, algunos otros equipamientos, en particular del comercio y digamos, también vinculados con la cultura, como puede ser esta biblioteca que, digamos, que aún perdura. Hay una película, digamos, donde aparece esta biblioteca, ahora no me acuerdo justo el nombre de la película, pero bien, si me acuerdo después se los digo. Y donde aparece por un lado la biblioteca y por otro lado el cine. El cine era una de las componentes del centro, de la centralidad en todo este tipo de proyectos que se realizaron, porque no solamente este tipo de intervenciones tuvo lugar en Berlín, sino en distintas ciudades que estaban dentro de la esfera socialista en ese momento, y entonces el cine era parte de estos grandes equipamientos con los que contaba la ciudad. Acá vemos también la construcción de nuevas áreas centrales. En este caso no estábamos hablando de reconstrucción, sino estamos hablando de construcción de una nueva área central, en este caso en la ciudad de Moscú, que es un proyecto que se conoce con el nombre de la Avenida Novi Arbat,
Digamos, Arbat es la avenida, una calle importante del centro de Moscú de la época medieval, pero bueno, empiezan a pensar que ya es demasiado estrecho ese centro de la ciudad y que es necesario entonces contar con una nueva avenida que se convierta en el nuevo centro de la ciudad. Se demuele para ello gran parte de la edificación, digamos, edificación vieja en muchos casos, deteriorada en otros, y se empieza a construir esta nueva gran avenida donde los edificios más significativos son edificios de vivienda con comercio u oficinas en las plantas bajas, estos edificios en forma de libro abierto, que son muy característicos de esta avenida, y donde también en ella aparece, digamos, como el equipamiento de carácter colectivo más importante, el cine. O sea que vemos cómo ciertas componentes de lo que se entiende el centro de la ciudad, más allá de lo que son oficinas, más allá de lo que son comercios y viviendas, aparece el cine como el elemento más significativo y más distintivo de estos centros. Otro caso de renovación de nuevas áreas centrales es renovación en el centro de la ciudad, son acciones, estas más modestas, es reorganización en torno a la plaza central en Estocolmo, o sea que se implica también la demolición y construcción de nuevos edificios, y donde acá también se ponen en práctica algunos de los principios del movimiento moderno, tratando de diferenciar la circulación peatonal de la circulación vehicular, o sea que acá hay toda también una circulación subterránea donde, digamos, tiene lugar la circulación peatonal y en algunos casos el acceso al transporte público. Bien, entonces, y aparecen los nuevos edificios del comercio. En este caso también estamos viendo el área central, pero pensada fundamentalmente desde el punto de vista comercial, no tanto el área central como sede de gobierno, sino el área central como el centro neurálgico del comercio de la ciudad. Acá, en otros estos proyectos de renovación urbana, bueno, en este caso yo le había dicho que no íbamos a ver vivienda, pero sí algunos casos de vivienda vamos a ver, que digamos, es uno de los edificios más emblemáticos de esta época, que es el Centro Barbican en Londres, que también aprovechando, entre comillas, digamos, la destrucción ocasionada por el bombardeo de los alemanes, digamos, todo este sector se construye un nuevo conjunto de viviendas de carácter monumental en torno a espacios públicos, pero espacios públicos muy controlados o de acceso muy restringido, o sea, todo es público, pero por las características del relieve del terreno, los accesos a este sector están bastante controlados, o sea que a pesar de que sean públicas, o sea que no son de tránsito por gente que no es la que vive en el lugar, es todo vivienda, salvo la construcción de un teatro, digamos, en el centro Barbican, que es un centro cultural, teatro, etc. Pero prácticamente, básicamente, es un conjunto habitacional. Y después, dentro de este tipo de proyectos de la década de los años 50 y 60, tenemos que se llevó adelante, digamos, con mucha fuerza en Estados Unidos y particularmente en Nueva York, no solamente ahí, sino también en otras ciudades, que se conoce en inglés, sería slum clearance, disculpen el inglés, pero sería algo así como la limpieza de los... El slum sería un área, un tugurio, la limpieza de los tugurios, de las áreas degradadas. Entonces la limpieza acá significa demoler todo y construir a nuevo. En este caso vemos el Lincoln Center, que es uno de los teatros más importantes de Nueva York, digamos, que aparece como resultado de estas acciones de limpieza de los tugurios. O sea, no serían los asentamientos irregulares nuestros, sino que son áreas edificadas con gran densidad, mucho hacinamiento de la población y gran deterioro de la calidad de la vivienda. Entonces, el gobierno municipal decide directamente que todo eso se demuele y se construye a nuevo. En este caso vemos el proyecto de un edificio de vivienda y de oficinas y, digamos, la ejecución, digamos, de ese tipo de proyecto. Acá vimos otro tipo de este tipo
de intervenciones, que se conoce el proyecto para el sur de la Plaza Washington, que es ellos lo definen en este caso como redevelopment, sería un redesarrollo o un nuevo desarrollo, pero que también se demuele todo lo existente, digamos, acá vemos, digamos, en esta imagen, en el plano de Nueva York, todas las áreas que están siendo sometidas a este tipo de acciones de limpieza, entre comillas, que es demoler el tugurio y construir nuevas viviendas. Acá vemos en las imágenes, digamos, el tipo de vivienda que se demuele, o sea, son viviendas ya viejas, viviendas con deterioro en la edificación y en todo lo que es el sistema de infraestructura de muy alta densidad. Como ustedes pueden ver en esta imagen, prácticamente no hay espacios libres dentro de la manzana está prácticamente construida en su totalidad. Entonces esto directamente se demuele todo y se vuelve a construir, digamos, y aquí aparecen los nuevos edificios, en este caso siguiendo un poco estas ideas del movimiento moderno de construir la ciudad en alta densidad sobre un gran espacio verde, de manera tal de tener más superficie destinada a la recreación de la población, por un lado, y por otro lado contar con edificios que tuvieran mejores condiciones de ventilación y asoleamiento. Bien, entonces acá vamos a ver, si voy muy acelerado me dicen, pero parece que no, entonces sigo. Proyectos de nuevas centralidades. Estos también se desarrollaron particularmente en ciudades europeas y tienen que ver con que el centro tradicional de la ciudad, de donde se concentraba el comercio, la administración, las finanzas, comienza a agotarse en cuanto a que ya no hay más espacio para ello. Entonces aparece esta idea de construir prácticamente estos nuevos centros en los bordes de la ciudad, porque además de servir para alojar a la administración, a las oficinas, más que nada a oficinas, el sector financiero también, además de servir de sede para esas actividades, también estaba pensado como un centro que orientara el crecimiento de la ciudad en esa dirección. Entonces acá vemos qué es lo que decimos nosotros, de urbanización de áreas vacantes en el interior de la ciudad y preferentemente en sus bordes, para la localización de los centros, de los nuevos centros de la actividad terciaria, los servicios, y que se conoce con el nombre de centro direccional. Aquí vemos el caso de ASCA en la ciudad de Madrid. ASCA es un acrónimo que quiere decir Asociación Mixta de Compensación de la Manzana A de la Zona Comercial de la Avenida del Generalísimo, que se hace en Madrid en la época de Franco, por eso, digamos, la avenida tiene el nombre del Generalísimo. Es el Paseo de la Castellana, o sea, retomó su nombre original, y que es uno de los bordes de la ciudad antigua, y es uno de los ejes de crecimiento de la ciudad y una de las avenidas, hoy una de las avenidas más importantes de la ciudad. En ese lugar, digamos, esta es una imagen de la década de los años 60, así, acá está, digamos, este es el Bernabéu, supongo que es el Bernabéu viejo, digamos, ya debe estar, tiene que ser otro el que está hoy. Este es lo que era el Paseo de la Castellana, pero digamos una extensión muy limitada. Prácticamente ya entramos en el área rural, o sea, si hoy nosotros vamos a una imagen aérea de la ciudad, todo esto ya está construido. Se habían empezado a construir algunos ministerios acá, por eso esta zona se llama Ministerios, incluso hay una estación del metro que es Ministerios, y después tenemos esta gran área vacante acá, que era un área vacante, digamos, inundable, porque pasaba una cañada y de vez en cuando se inundaba, digamos, era una zona bastante degradada, pero que estaba desocupada. Entonces acá hay un proyecto especial de construir un nuevo centro para la ciudad. O sea, Madrid, o mejor dicho, España en ese momento era un país atrasado en Europa. Los mismos españoles se sentían disminuidos en relación a Europa,
No, siempre está esta vieja anécdota que los españoles durante mucho tiempo cuando iban a otro país de Europa decían nos vamos a Europa, no decían que iban a Francia o Italia, sino que se iban a Europa, que era un poco mostraba esta sensación de inferioridad que tenían ellos respecto al resto de los países europeos, digamos, porque era un país muy empobrecido en esa época, fundamentalmente durante todo el periodo de la dominación del franquismo. Entonces, Madrid necesita también mostrar que es una ciudad moderna, que es una ciudad capital que puede asemejarse a las capitales europeas. Entonces, aprovecha, digamos, ese sector que estaba vacante, digamos, crean las condiciones sanitarias como para poder edificar ahí, y aparece la construcción de este nuevo centro de la ciudad donde se ubican edificios de oficinas, y también acá se ponen en práctica estas ideas del movimiento moderno. Esto es una gran plataforma que se separa del resto de la edificación, y sobre esa gran plataforma, que es un gran espacio público, empiezan a ubicarse los distintos edificios. En esta gran plataforma la circulación es totalmente peatonal y la circulación vehicular se da en forma subterránea y donde están también los, los estacionamientos. Acá vemos una imagen, digamos, de cómo era, acá otra vez está el Bernabéu, digamos, para que nos ubiquemos mejor. Acá está la zona de los ministerios y todos estos son los grandes edificios que van a aparecer dentro de esa plataforma que es un gran espacio público. Acá vemos algunas imágenes. E incluso, digamos, todavía en los últimos años había caído medio en decadencia este sector, pero bueno, ahora llevan, por ejemplo, el Corte Inglés ahí, de manera tal de, digamos, el Corte Inglés es una gran tienda de Madrid, que es como si dijéramos la Falabella de Madrid, que, digamos, entonces va a dinamizar mucho más la actividad en este sector. Entonces vemos, digamos, todos son los edificios dispuestos sobre esta gran plataforma de carácter peatonal. Uno de los casos de nuevas centralidades más emblemáticas es este que vamos a ver nosotros ahora, que es el de la Défense en París, que también se empieza a construir hacia fines de la década de los 50, pero todavía se sigue construyendo, y que es un centro direccional, digamos, con todas las letras, digamos, lo podemos ver acá en esta imagen, digamos, acá tenemos París, digamos, y esta es la avenida de los Campos Elíseos, o sea que sigue este gran eje que atraviesa en dirección este-oeste a la ciudad, y sobre ese gran eje, entonces se va construyendo este centro direccional, que también tiene una gran explanada, pero en este caso son todos edificios de oficinas de las grandes empresas, o sea que ya no tenían lugar en el centro de París y entonces encuentran lugar en este nuevo centro direccional. Y en los bordes del centro direccional se van construyendo los distintos edificios de vivienda. En este caso, se caracteriza también por ser una gran área de circulación peatonal, la vehicular está en los laterales y subterránea, incluso también en el transporte público. Bien, y pasamos entonces ahora a esta última etapa de los proyectos, que son los proyectos que nosotros llamamos de renovación o de reconversión urbana, que consisten en la recuperación de áreas interiores. Estos proyectos se van a caracterizar por la creación de espacios multifuncionales con diversidad de actividades. Lo que nosotros estuvimos viendo hasta en los casos anteriores es que en general nosotros estábamos hablando de centros monofuncionales, o eran edificios del gobierno en torno a una explanada, o eran edificios de oficinas, o sea, de la actividad terciaria, o sea, siempre en general hay una gran actividad que domina y que caracteriza a estos lugares. En este caso, nosotros decimos creación de espacios multifuncionales con diversidad de actividades, donde el espacio público tiene un rol particular, especial en la definición del proyecto, y que estos proyectos pueden contener también dentro
de sus componentes, a la recuperación de espacios e instalaciones interiores que existían en ese lugar. Y también en este caso hay intervenciones de carácter público y de carácter privado. Entonces acá vamos a ver parques polifuncionales, parques lineales, la renovación o reconstrucción de áreas centrales, la recuperación de áreas vacantes y la reconversión de áreas obsoletas. Muchas de estas cuestiones nosotros las vamos a ver sobre el borde de la ciudad con el agua, que es lo que se conoce con el nombre del waterfront, o sea, el frente de la ciudad sobre el agua, o sea, desde el río, desde el lago o desde el mar. Uno de los proyectos más emblemáticos de esta época lo vamos a encontrar en seguro que ustedes a lo mejor lo han visto en proyectos o en historia, en algún momento lo habrán estudiado, que es el Parque de la Villette en París, de la década de los años 80, que este Parque de la Villette, digamos, surge a partir de que los mataderos que ocupaban ese lugar, que habían sido trasladados ya en la época haussmanniana a este lugar, entonces los mataderos pasan a otro sitio, a la periferia o otro por fuera de París, y esa gran área, digamos, que era degradada y que degradaba el entorno también, se transforma en un gran parque, como decíamos, de carácter funcional y que se desarrolla a lo largo de un canal, que es el canal San Martín. Este parque, digamos, tiene un carácter polifuncional por el tipo de edificaciones que aparecen en su interior, que son fundamentalmente museos, el Museo de las Ciencias del Hombre, de la Ciudad de las Ciencias y de la Industria, nuevas viviendas en su entorno, y uno de los edificios más emblemáticos de este lugar es la Ciudad de la Música, que construyó, digamos que el proyecto es de Potsdam Park. En el mismo París también otro parque de carácter lineal que es como un antecedente del Skyline, que digamos que se ha hecho muy famosa en estos últimos años en la ciudad de Nueva York. Este es un antecedente de intervención sobre un antiguo trazado ferroviario que se conoce con el nombre de la Promenade Plantée, o sea que sería el paseo arbolado o algo por el estilo según mi traducción básica del francés, que es más o menos también de la misma época y que es entonces recuperar todo, digamos, esa gran instalación ferroviaria, digamos, este viaducto, recuperarlo, digamos, como talleres y negocios para artesanos en lo que es digamos, el viaducto, o la parte inferior del sostén del viaducto, y la parte superior como un gran paseo a lo largo del cual se van ubicando nuevos edificios de vivienda. Por eso decimos que también esto es de carácter polifuncional, no es solamente, digamos, el paseo a lo largo del antiguo trazado ferroviario, sino como ese paseo va articulando distintas situaciones de espacios públicos con nuevos edificios de vivienda, como podemos ver en estas imágenes. Bien, y más cerca del tiempo ahora, otro de estos proyectos también que han sido emblemáticos, en este caso es reconstrucción de área central, también de carácter polifuncional, digamos, podemos decir, es un punto neurálgico en la ciudad de Berlín, que es la Potsdamer Platz, era un punto neurálgico antes de la guerra, durante la guerra queda destruido y después queda dentro de lo que era el Berlín Oriental y dentro de la zona, esto era como había quedado después de la guerra, y queda dentro prácticamente de la zona de exclusión por la construcción del muro, o sea que el muro pasa por uno de los bordes de la plaza, y todo lo que era el muro, y todo lo que estaba al lado del muro, de uno o del otro lado de Berlín, quedó totalmente marginado y olvidado. Entonces, a partir de la reunificación de Alemania y de que Berlín se convierte nuevamente en la capital del país, empieza toda una serie de acciones, de nuevos proyectos que tratan de volver a articular estas dos ciudades que habían quedado durante más de 20 años divididas por el muro.
O sea que quedaba una gran área central totalmente rota, y que había que empezar a vincular a las dos ciudades a partir de esa área. Este es uno de los primeros, si no me equivoco, es el primer proyecto que se hace para esta, podemos, reconstrucción de Berlín, esta reunificación de los dos Berlines, y que es Potsdamer Platz, que también acá, digamos, aparecen nuevas ideas acerca de la reconstrucción. Acá ya no tenemos más las ideas del movimiento moderno, esto que habíamos visto, por ejemplo, en el caso de Coventry, en el caso de Asca, en Madrid, esta gran plataforma de carácter peatonal y los edificios distribuidos en el interior, sino que acá ya estamos en los 90, digamos, están muy vigentes todavía las ideas de la Escuela de Venecia, que la Escuela de Venecia en los años 60-70 se distinguió fundamentalmente por formular un planteo reactivo a los del movimiento moderno y recuperar la ciudad construida tal cual era, o sea, no tal cual era, sino algunos de sus principios, y fundamentalmente recuperar esta idea de la manzana como bloque cerrado, que había sido el tipo de construcción característico de las ciudades europeas de fines de siglo, o sea, digo fines de siglo, de fines del 1800. Entonces acá vemos que sí, se recuperan esas manzanas como bloques cerrados, y esto aparece también como un centro de carácter polifuncional, donde hay vivienda, donde hay edificios de oficinas, donde hay comercios, donde hay atractivos. En general esto, digamos, popularmente se conoce como la zona del Sony, porque acá está el edificio Sony, que es un gran centro de atracción, de entretenimientos en la ciudad. Pero, digamos, lo importante de este proyecto es que trata de recuperar las formas, digamos, pero con ideas nuevas, las formas con las cuales se venía construyendo la ciudad, y donde aparecen distintos tipos de edificaciones, comercio, vivienda, entretenimiento, recreación, gastronomía, etc. Vamos a ver ahora recuperación de áreas vacantes, y bajamos un poco los niveles de transformación. Acá nos vamos a la ciudad de Neuquén, en el borde sobre el río. Digamos, las ciudades patagónicas tienen cierta enemistad, entre comillas, con el río, por ahí, digamos, por crecientes o por lo que sea, digamos, las ciudades están separadas del río, y en muchas de ellas uno no se da cuenta que está en una ciudad ribereña, o sea que tiene un río. Entonces, en esta pequeña isla, digamos, que está en el sur de la ciudad de Neuquén, que es propiedad pública, se crea una sociedad especial, digamos que es Cordineu, que es una sociedad del Estado que se va a encargar de llevar adelante todo el proceso de renovación, mejor dicho, el proyecto de recuperación de la isla como una parte de la ciudad, a partir de vivienda, de espacios públicos, edificios de oficinas, o sea, desarrollar un proyecto de carácter polifuncional. No es mucho lo que se ha hecho, pero tenemos todo este gran paseo a lo largo del río, edificios de la recreación, edificios de vivienda, como vemos este que está acá a la izquierda, edificios de oficinas, como vemos este que está acá a la derecha, y todo un tratamiento digamos, como un gran paseo, digamos, un parque a lo largo del río. O sea que desde el punto de vista paisajístico es un lugar muy interesante. Habíamos visto recuperación de áreas vacantes, en este caso reconversión de áreas obsoletas, digamos que es una del tipo o de la modalidad de transformación de la ciudad muy significativa en varias ciudades, incluso en la nuestra. Esto es el proyecto Dumbo, del centro histórico, en un distrito de carácter histórico de Nueva York, particularmente en Brooklyn, y que Dumbo también es un acrónimo que sería el puente que está, o mejor dicho, el sector que está debajo del puente de Manhattan. Esa sería la traducción del inglés.
Es un proyecto nuevo del 2007 y que recupera toda una serie de depósitos, instalaciones, o sea, todo lo que estaba, depósitos de mercadería, era una zona portuaria esta, entonces todos esos edificios se recuperan como edificios de vivienda algunos, como edificios de oficinas otros, se desarrolla también toda una zona comercial recreativa, digamos, se reordena toda y se recalifica al espacio público, y también, digamos, sobre el río aparece un gran parque, un espacio verde de carácter público, con áreas que todavía están por desarrollarse, otras que ya se han desarrollado, algunos equipamientos particulares como esta calecita y toda, digamos, la cobertura que tiene la calecita, que la hizo un arquitecto muy famoso, cuyo nombre ahora tampoco me acuerdo. Continuando con las áreas de reconversión, áreas obsoletas, la reconversión de áreas obsoletas, en este caso también un ejemplo muy conocido, muy recomendable que ustedes lo estudien y lo analicen también, digamos, hay mucha información, que es el Hammarby Sjöstad, de Estocolmo, que es anterior, pero digamos es un proyecto muy contemporáneo, que es toda una zona industrial de Estocolmo, en el sur de Estocolmo, que se erradica por completo del lugar, se hace un saneamiento de la zona y se desarrolla un nuevo gran proyecto que también, en este caso, es de carácter polifuncional, donde si bien hay dominancia de la vivienda, pero hay todo tipo de equipamientos comerciales, culturales, recreativos y deportivos, porque esto está sobre el agua, y también dotada de un sistema de servicio público de transporte, donde se trata de reducir al máximo la circulación del automóvil. Digamos, y acá hay una gran diversidad también de tipos de vivienda, por eso les digo que es recomendable verlo, más que nada por la diversidad de tipos de vivienda que se presentan y la relación que se establece entre esos tipos de vivienda y el espacio público. Nada es de carácter monumental, sino, como vemos, son edificaciones de 6 pisos, por ahí hay sí algún edificio que se distingue de los otros, pero, digamos, es todo también en relación a una gran diversidad de espacios públicos. O sea que acá tenemos diversidad de edilicia y diversidad de espacios públicos, pero todo eso, digamos, organizado por un proyecto muy claro, digamos que tiene una estructura muy clara, y ese es uno de los puntos sobre los cuales nosotros vamos a tener que estar trabajando con mucha fuerza. Otro de los proyectos, que estos también son de recuperación de áreas obsoletas, pero se conoce genéricamente con el nombre de Waterfront, en este caso es Hafen City, que es el puerto de Hamburgo, el puerto que ya no es más puerto, digamos, y que se transforma en otro nuevo distrito de la ciudad, también de carácter polifuncional, donde va a haber desde universidades, donde está la orquesta sinfónica, donde hay comercios, oficinas, viviendas, donde se recuperan algunos de los antiguos edificios, los que eran los edificios de depósitos, digamos, con este tipo de construcción en ladrillos, muy típica de los puertos. Bueno, todo eso se recupera, se le da otro uso, pero se mantienen. Son edificios de principios del siglo XX. Y aparecen, digamos, otros nuevos edificios, digamos, siempre en torno al espacio público. El espacio público es lo que va atando, o lo que le va dando sentido y orden a todos estos nuevos proyectos que se van desarrollando en la ciudad, en este caso en Hamburgo, que aparece como un nuevo distrito en lo que antes era el puerto. Bueno, acá, como pueden ver, esta diversidad de edificación, digamos, es notable. Y tiene también su edificio emblemático, en este caso la imagen no es actual, este edificio ya se terminó, esto que aparece como un gran témpano, digamos, en esta que lo vemos acá, digamos, y que es el inicio desde el mar, digamos, bueno, esto está en el río, pero es el inicio desde el puerto, aparece este edificio emblemático que es la Sinfónica,
que se construye sobre una edificación tradicional del puerto y arriba le arman esta especie de témpano que es el nuevo faro de la ciudad. Bueno, entonces hemos visto todos estos tipos de proyectos que han ido apareciendo, lo que decíamos antes, o como decían algunos, proyectos urbanos siempre hubo. Nosotros decimos que de acuerdo a cómo entendemos nosotros hoy el proyecto urbano, no, digamos, fundamentalmente una de las características del proyecto urbano tal como lo entendemos hoy es la polifuncionalidad, y por lo tanto entonces hay, en algunos momentos podemos hablar de proyectos, pero no de proyectos urbanos. Y también aparece esta otra categoría de los grandes proyectos urbanos. Esto lo desarrolla lo pueden leer bien en la bibliografía. Nosotros en la guía del trabajo le dejamos una bibliografía muy extensa, como para que vayan leyendo. Sobre los grandes proyectos urbanos hay unos artículos de Beatriz Cuenya, digamos, una investigadora argentina que estuvo trabajando mucho sobre este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros acerca de los grandes proyectos urbanos? Que son mega operaciones de renovación urbana de iniciativa pública, mediante las cuales áreas relegadas se reconfiguran como nuevas centralidades, entornos construidos destinados a albergar infraestructuras y servicios de alto nivel, dirigidos a una demanda de alto poder adquisitivo que usualmente excede el ámbito local, para incluir a empresas, usuarios e inversores nacionales e internacionales. Son operaciones de gran escala que producen al menos 3 modificaciones claves en la estructura de la centralidad de las actuales metrópolis. Una modificación en la rentabilidad de los usos del suelo, una modificación funcional y físico-espacial de las áreas centrales estratégicas y una modificación de los mecanismos de gestión pública. Y acá, digamos, siguiendo las ideas de Eric Svingedow, un inglés, un geógrafo, que también se dedica a trabajar en el tema de las transformaciones que han tenido lugar particularmente en los años 80, 90 y principios de los años del siglo XX, XXI, que él caracteriza a estos lugares como, digamos, esto es lo que hablábamos antes de esta simbiosis, prácticamente podemos decir, entre el poder público y el gran capital inmobiliario que están asociados para desarrollar este tipo de proyectos. Entonces dice, los proyectos de desarrollo urbano en gran escala se han utilizado cada vez más como un vehículo para establecer medidas de excepcionalidad en la planificación y en los procedimientos en materia de política urbana. Esto es parte de una nueva política urbana neoliberal que está relacionada con las nuevas formas de gobernar las intervenciones urbanas y que se caracteriza por estar dirigidas por las prioridades de las élites. O sea que acá lo que manda es el capital inmobiliario y entonces el gobierno local lo que hace es ajustarse a ese capital inmobiliario. Que esto es lo que también Svingedow denomina el capital friendly planning. O sea que sería, digamos, una planificación demasiado amigable con el capital. Eso sería, digamos, una definición acerca de este tipo de intervenciones. Y ese capital friendly planning, nosotros también lo podemos traducir como tailored planning, o sea, una planificación a medida. O sea que se define las reglas de la urbanización de acuerdo con las necesidades y las demandas del capital. Después, más adelante, vamos a ver, digamos que nosotros en Rosario tenemos intervenciones de este tipo, fundamentalmente en la periferia de la ciudad, donde estamos hablando de la gestión de la primera década particularmente, y parte de la segunda década de los años 20, del siglo XXI, perdón, donde la periferia de la ciudad de Rosario, o sea, el borde no urbanizado de la ciudad de Rosario, se fue definiendo de acuerdo con esta idea del traje a medida, en función de las demandas o de las necesidades de los inversores. Eso lo vamos a ver más en particular después en otra clase.
Bien, entonces nosotros estuvimos hablando de proyectos para la ciudad, en este caso nuevas componentes urbanas y proyectos de sitios emblemáticos. Estuvimos hablando de proyectos urbanos, proyectos que asumen el carácter de instrumentos de gestión específicos, que es entonces tal como lo estamos conociendo nosotros, y como una variedad de ellos, los grandes proyectos urbanos, proyectos de desarrollo de sectores de la ciudad donde hay una vinculación demasiado estrecha entre el sector público y el capital inmobiliario. Bien, todo esto fue demasiado acelerado, pero esta modalidad es que yo le estoy hablando a una pantalla que no sé, entonces como que hablo solo, entonces no me interrumpo, nada. Y se ve que no han hecho preguntas porque No, Mauro... acá estamos, estamos todos escuchándote. Sí, espero, es claro, yo no veo si se quedaron dormidos. Ahora, si yo veo acá voy a ver un montón de siglas que no sabemos dónde están, pero bueno, no importa. Hay 240 personas conectadas, pero no han hecho preguntas. No han hecho preguntas, o sea, bueno, 2:40, o sea, nos faltaban 10 para el cupo, o sea que está funcionando bien, bueno, Sí. funcionó bien el sistema, o sea, con lo cual podemos seguir con esta modalidad, por lo menos para... entrar en algún momento y no pudieron porque se salían de los 250, pero bueno, algunos se van yendo, entrando, saliendo, entonces bueno, así se van incorporando algunos. Está bien. Pero bueno, es un tema ese, ¿eh? Bueno, podríamos cobrar entrada, ya que son tantos. Bien. Bueno, pero en general no siempre, cuando hay clases presenciales, no siempre vienen, todos. Así que bueno. De todas maneras, esta clase se graba, Mariano la estaba grabando. ¿No, Mariano? Sí, la está grabando. Ah, bien, se quedó dormido Mariano también, estamos en la lona. Bueno, terminamos. Bueno, yo a los chicos que estén conmigo son... Espera, que les digo el trabajo práctico rápidamente y después cada uno le anuncia cómo sigue con los suyos. Nosotros ahora vamos a trabajar la idea de este trabajo con diamante, que nosotros empezamos el año pasado haciendo un reconocimiento del estado de situación de la ciudad y planteando cuáles podrían ser los lineamientos a tener en cuenta para ordenar el crecimiento de la ciudad, etcétera, etcétera. Ese trabajo lo continuamos nosotros en Diamante, definiendo sitios donde vamos a desarrollar un proyecto urbano, o sea, un proyecto de carácter polifuncional que nosotros entendemos que debe tener efecto de renovación, no solamente en el sitio del proyecto, sino que tiene que tener un efecto positivo en todo su entorno, o sea, que ayude a renovar el entorno. Entonces yo les digo, ustedes después van a hablarlo más en particular con cada uno con su equipo docente, pero les digo entonces cuáles serían estos sectores sobre los cuales vamos a trabajar y después cada docente les va a ir adjudicando a ustedes los sectores. La guía del trabajo práctico nosotros ya la vamos a colgar mañana seguramente, o sea, una sería la presentación del trabajo práctico, y la otra, el trabajo práctico está dividido en 4 momentos, con la idea de desarrollar 2 en este cuatrimestre y 2 en el cuatrimestre siguiente. Y tenemos ahora la guía del primer momento y, digamos, y un cronograma de actividades hasta el momento de la entrega de este momento. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar, digamos, la mayoría ya conoce Diamante, vamos a dejar material sobre Diamante de trabajos que han hecho el año pasado, fundamentalmente para aquellos estudiantes que no cursaron análisis el año pasado o que cursaron análisis el año pasado en otro taller y vienen entonces a este taller. Nosotros vamos a trabajar en 3 sectores, un sector que después se va a descomponer en otros, pero les cuento así genéricamente. Un sector va a ser en Strobel, que es esta localidad, que en realidad no es una localidad, es un barrio, pero aparece como si fuera una localidad distinta, pero que es un barrio de Diamante, como ya conocen todos ustedes. En Strobel vamos a trabajar con el cuadro de estación más el área ribereña.
Esto es lo que nosotros genéricamente podemos decir que es el área de estudio. Después ustedes van a, digamos, una de las tareas que tienen que hacer es también precisar mejor la delimitación del sector sobre el cual ustedes van a trabajar. Nosotros estamos hablando de armar un proyecto urbano para un sector de unas 30 hectáreas aproximadamente. Esa sería un área estimativa sobre la cual nosotros vamos a trabajar. El otro lugar, me voy al sur, son los barrios de Punta Gorda, que son barrios que están ubicados en la zona alta de la Barranca y en la zona baja de la Barranca, varios barrios que están, podemos decir, más olvidados, los barrios más olvidados de la ciudad. Algunos parecen que son ocupaciones, esos vamos a averiguar cuál es la situación de la propiedad también, donde no hay espacio público, donde hay poca infraestructura, donde hay muchas posibilidades, también hay terrenos vacantes, hay muchos desniveles del terreno, hay muchas visuales también hacia el río, o sea que desde el punto de vista paisajístico es un lugar muy interesante para trabajar, no solamente recomponer las situaciones del tejido, ver qué otros equipamientos le vamos a incorporar a este sector, de manera tal de que también sea un sector atractivo dentro de la ciudad, y que está vinculado a uno de los sitios emblemáticos de la ciudad, que es Punta Gorda, que lo visitamos la otra vez que nosotros fuimos, y que Punta Gorda está en este punto aquí, y que es el sitio donde donde pasaron las tropas de Urquiza para Santa Fe para luchar contra los federales. Digamos, entonces tiene un valor, un peso histórico muy importante. Digamos, estos barrios son varios barrios, después tenemos la delimitación, después ustedes también van a hacer un ajuste acerca, bueno, de cuál va a ser el área sobre la cual van a intervenir, pero esta sería el área de estudio. Entonces nosotros le decimos genéricamente los barrios de Punta Gorda, pero cada uno de estos barrios tiene su nombre específico. Pero como todavía a nosotros no nos interesa tanto el nombre del barrio, sino el sector sobre el cual vamos a trabajar. Cada uno después hará el recorte del sector sobre el cual va a trabajar específicamente. Y después tenemos acá en el norte una gran área vacante, digamos que era gran parte propiedad del ejército, y que ahora es propiedad pública. Una parte está definida como reserva natural urbana, digamos, son prácticamente unas 80 hectáreas, son la Reserva Natural Urbana, pero que es un área donde en algunos casos también está el hospital neuropsiquiátrico, en otros casos se avanzó con vivienda, otros casos están vacantes, entonces nosotros no vamos a trabajar en todo este sector, sino que vamos a trabajar en este sector, en el borde con Strobel y en el borde con Diamante, o sea, no nos vamos a meter más en el interior. Fundamentalmente, entonces, lo que nosotros tenemos que, cada equipo acá, a los que se les asigne este sector, después va a hacer un recorte, o sea, yo voy a trabajar con tanta profundidad y me voy a ubicar en lo que está en el borde, es el borde norte de Diamante, o si no voy a trabajar en el borde oeste de Strobel, tratando de ver cómo vinculo yo Strobel con Diamante. O sea que eso es una definición que van a tomar ustedes. Digamos, cada equipo a los que les toque este sector va a analizarlo un poco más en general y va a definir su propio recorte. Voy a trabajar más en el borde con Diamante, voy a trabajar más en el borde, en esta esquina, digamos, donde aparece el camino de entrada a la ciudad, un camino de entrada a la ciudad de Diamante y el otro que sigue para Strobel, o voy a tratar de establecer una vinculación entre Strobel y Diamante. Estos serían los tres sectores. Bien, entonces, ahora cada uno, a ver, ¿hay alguna duda, algo que yo necesite aclarar o no? No, está todo claro por ahora. Bueno, entonces cada uno, yo no sé cómo han quedado, cada uno va con su equipo docente. Los que están con Omar van a estar conmigo hoy,
porque Omar está enfermo, entonces yo tengo que encontrar ahora el link para ubicarme, pero ustedes ya tienen el link, así que se ubican directamente, ya saben entrar, o sea que en un minuto estoy por ahí. Bueno, yo salgo y entonces vos, Mariano, vas grabando todo esto. Yo necesito decir algo a los míos. Dale, decilo. No, que yo les envié un link para una sesión como esta de Gmeet, pero si por una de estas casualidades no podemos entrar con el link o algún problema tenemos, en todo caso nos encontramos por el Jitsi. Pero bueno, vamos a intentar que esto salga bien, ¿eh? En el link que les mandé. ¿Está? Bien. Yo también a los alumnos, a los que están conmigo en comisión, que está agendada también una reunión acá en Gmeet, en donde yo ya estoy esperándolos, así que cualquier cosa se comunican y nos vamos viendo. Bueno, los que están con Omar, vamos al link que tienen siempre. Así que ya me lo pasó Marian, así que ya nos encontramos ahí.